Hola, te doy la bienvenida a este canal. En este video vamos a hablar sobre los errores. Vamos a hacer una explicación muy breve de lo básico que son los errores dentro de Go, porque Go trabaja los errores de una manera muy diferente a los que lo hacen otros lenguajes. Y aparte, voy a mostrar varias estructuras que nos van a permitir trabajar este error. Ok, vamos a empezar. Aquí frente a la pantalla tenemos cómo es el objeto o la interfaz error. Go trabaja los errores como si fuese una especie de objeto que vas a poder pasar por variables. O sea, lo vas a poder almacenar en una variable o una estructura de variables y lo vas a poder manipular como tú quieras. Esto, aunque parece escueto y así todo muy mal hecho o con flojera de hacerse porque simplemente es esto, eso lo que ves acá, justo lo que estoy señalando es la forma en que nos da Go la estructura de error. No hay más nada. Pero esto tiene mucho poder, por lo básico que es, tiene mucho poder. Y la única forma de entenderlo es trabajando con él para que veas lo poderoso que es. Ahora, ¿qué es una interfaz de error? Resulta que esta pequeña estructura que ves acá te da el poder de agarrar y definir cuál va a ser tu error. Cómo vas a manejar tu error. Es decir, vas a poder crear tu estructura de error o cualquier estructura realmente con un montón de datos y un montón de funciones, pero si al final le pones una sola función de tipo error, así llamado error con E mayúscula error, y que devuelva string, ya esa estructura se vuelve una estructura que puede manejar errores, que puede ser pasado o devuelto por las funciones como si fuese un error. Esto es bastante poderoso. Quizás no se ve a simple vista viendo esta pantalla, pero ya vamos a entrar en los ejemplos. Para seguir con esta pantalla, lo que te podría comentar es que en el caso más básico que podamos hacer es, por ejemplo, crear un error que tenga una variable string y que la función error solo devuelva esa variable. Eso sería todo. Entonces, cada vez que tú quieras definir un error, tendrías que llamar a tu estructura y llenar este campo, llenar esa variable. Como por ejemplo acá, haces un new en donde le estás pasando el texto y ese texto se va a guardar justo allí en esa S. Y listo. Entonces tendríamos esta estructura más esto y ya tendríamos nuestro propio error, nuestro propio manejador de errores. O bueno, mejor dicho, nuestra propia variable de errores. Vamos al código. En el código podemos, por ejemplo, tener una pequeña función que dado o pasado algo nos lanza un error, y si no ha pasado eso simplemente continúa. En este caso vamos a hacerlo con un solo posible error o solo vamos a validar un error, porque esto podría ser súper complicado. Podría ser una función que evalúe un montón de variables, un montón de casos y siempre vaya retornando un error. En este caso vamos a agarrar la función dividir y le vamos a crear un pequeño error acá. No estamos creando ninguna estructura de error porque todavía no quiero llegar allí, pero sí vamos a ir para allá, ¿ok? Tranquilo, lo tengo en 3 ejemplos. El primer ejemplo es así, el segundo es así y el tercero ya tiene nuestra estructura de error. Pero para llegar allá quiero mostrarte algunas otras características del tema de manejo de errores y la variable error de Go. Ok, vamos de nuevo con el ejemplo. Tenemos una función dividir que le vamos a capturar si dice, si le intentamos hacer una división por 0. Porque obviamente si, bueno, no es obvio, no sé si sea obvio para ti, pero las divisiones por 0 no se pueden, no a manera de programación. Cuando lanzas una división por 0, el propio compilador te falla. Ni siquiera te falla en modo ejecución, sino en modo compilación. Y si quieres ver si que eso es verdad, te voy a poner acá un pedazo de más código en donde trabajemos eso. Vamos a poner esto acá. Aquí vamos a poner un 5 y aquí vamos a poner un 0. Si yo le doy guardar acá, ya esto de una me tira error. Pero, claro, me tira error diferente ya. Pongamos dos puntitos acá y ahora sí. Ahora me tira error y me dice, oye, mira, división por 0. Esto que me acaba de mostrar acá mi editor es parte de mi editor. Pero si yo quisiera hacer que corriera este programa, también me va a fallar. ¿Ves? Aquí me dice, bueno, pero es que también me sale otra cosa acá. Déjame salvar. Ok, ahora sí. ¿Ves? Me dice que hay un error. Pero este error es de compilación. No es de corrida, no es cuando corres la aplicación. Para realmente saber si es de corrida o de compilación, le voy a dar go build main go. Con esto
te sale el mismo error. Lo que quiere decir que es cuando está intentando compilar. Es decir, nuestro compilador nos está diciendo antes de correr y todo eso que está fallando. Ese error no lo podemos capturar porque es del editor. Los errores que vamos a poder trabajar son de son de corrida, cuando ya esté el programa corriendo, cuando ya esté en memoria. Y para eso sí podemos capturarlo y podemos trabajarlo. Quería dar esta pequeña aclaración por si simplemente no lo sabías. Hay errores de compilación y errores de ejecución. Ok, vamos a continuar. En nuestro ejemplo hacemos algo muy fácil. Capturamos un posible estado de ese divisor, es decir, si es 0, mandamos un mensaje de error. Y estamos creando una variable error usando un paquete estándar de Go llamado errors. Este errors nos permite hacer un montón de cosas, pero la más útil para mí es simplemente la creación del error. Él nos va a regresar un error y lo vamos a devolver por la variable. Luego, para saber si está pasando algo, debemos validar que la variable error sea diferente a nulo. Esto lo vas a ver por todos lados en código. Siempre hacen esto. Siempre toman el error y lo preguntan, oye, ¿está vacío? Si no está vacío, hacemos algo por ese error. Si no, simplemente continuamos. Ahora, llegado acá, quiero comentarte algo que puede ser una buena práctica. Trata de definir en tu código quién es el que va a manipular los errores, quién es el que va a resolver esos errores. ¿Qué significa resolver los errores? Simplemente que llegado el punto que haya pasado un error, alguien en tu código, algún objeto, tome ese error y haga algo. Ese algo puede ser mostrar en pantalla al usuario, o reintentar o cambiar los datos y volver a llamar a la función. Lo que hagas depende del contexto de tu trabajo o de lo que quieras hacer, pero define un solo ente que resuelva eso. No hagas que todos al mismo tiempo resuelvan todo. ¿Qué significa eso? Que esto último que dije, que por ejemplo, digamos que aquí ha fallado, y yo antes de devolver el error justo aquí en la función mandé un printf y diga, oye mira, ha pasado tal error. Eso es resolver mi error, porque no podemos hacer más nada, es un 0 y no sabemos qué quiere dividir el usuario. Entonces eso no lo pongas acá, no lo pongas dentro de la función. Define a alguien que lo vaya a trabajar y lo haces, porque si no se vuelve muy complicado después de hacer un debug. Es como una buena práctica. A veces, por ejemplo, podemos hacer una llamada de una función a otra y después de esa función a otra. Si todas resuelven los errores, vas a tener errores a varios niveles. Entonces se te va a hacer difícil cambiar la lógica para trabajar ese error. Por ejemplo, digamos que al inicio del proyecto yo solo quiero mandar mensajes de error. Pero de pronto quiero hacer login, escribir, hacer un log. Entonces ahora voy a tener que tocar cada una de las funciones. ¿Sí se entiende, no? O sea, cambiar la lógica de trabajar, si lo estás haciendo mal desde el inicio, te va a costar un montón. Entonces es mejor definir un solo objeto. En este caso, esta función tan simple, el que resuelve mis errores es el main. Pero tú podrías tener un controlador si estás dentro de una página web, o algún ente, un servicio, que cuando caiga un error por él haga algo. Ese algo ya después lo puedes cambiar. Ok, terminado este paréntesis de buena práctica, vamos a continuar. Lo de los errores, ahí tiene un montón de cosas que te podrían complicar si no se trabajan bien. Otro de los estándares que te puedo recomendar es que siempre en tus funciones mandes el error al final. Recuerda que las funciones tienen una estructura para definirse. Tienen la palabra fun, el nombre, los datos de entrada de tu función y los datos de salida, el output. En el output trata siempre que el error esté al final. Ya da igual el formato que lo hagas. Si lo haces, por ejemplo, así, siempre ponlo al final. O si lo haces así, siempre ponlo al final. Voy a echar esto para atrás porque este es otro ejemplo. Ahora, ¿cómo generas tu error? Lo puedes generar con un montón de formas. Puedes crear tu propia función de creación de error, como lo vimos en la pantalla anterior, en donde creas tu error y simplemente al instanciarlo ya tienes un error. O lo puedes usar un paquete como errors, o puedes también usar fmt errors, que aquí él te genera un error. Puedes usar la función que tú quieras.
Es más, hay muchos paquetes en internet que podrías tomarlo y aprovecharte de las bondades de esos paquetes. Por ejemplo, aquí en el FMR error yo no conozco el paquete, quizás simplemente viene un error básico. Aquí en el errors viene un error con alguito más, pero el errors tiene por dentro un montón de funciones que vas a poder aprovechar, como join, as, is, que son funciones de validación, y de wrappers, que son como que envuelven tu error. Pero eso es un poquito más complicado. Por ahora en este video no lo voy a tomar porque no lo veo productivo, así que continuemos. Ok, dicho todo esto, ahora si yo quisiera complicar esto, hacerlo un poquito más bonito, lo podría cambiar a varios niveles. Por ejemplo, yo lo he categorizado con varios niveles porque me parece chévere. Le he puesto nivel 1, en donde yo agarro los errores y los defino en una estructura, y son variables lo que van a contener esos errores. Esas variables van a estar definidas y simplemente lo que tengo que hacer, por ejemplo, si quiero mostrar ese error, es escribir el paquete en donde está, que por ejemplo este caso es el 1, darle punto y le doy el nombre de la variable que contiene el error. Y con eso para mí ya está. Entonces al darle go room main go, ya va, creo que lo salvé y no lo estoy trabajando. Ah, claro, no le di go room main go. Ahí está, ya estoy lanzando el error. ¿Ven? Y sigue siendo el mismo, porque por ejemplo, hace rato no lo probé, pero vamos a probarlo. Si estaba así, le doy y es el mismo mensaje. ¿Ok? Entonces, recuerda, el primer nivel es meterlo dentro de una estructura. Un segundo nivel podríamos hacer una especie de función que haga una traducción, y nuestras constantes o variables que van a tener los errores simplemente son números. Esto te puede servir por si tienes una cantidad de errores infinita, una cantidad así absurda de errores, y lo que tú quieres es poner una constante, ya sea una palabra mucho más pequeña o un número que identifique ese error. Entonces tendrías una función en donde hicieras la traducción, te dan el código y haces el error. Esto también te sirve, por ejemplo, para procesos web que los errores son en números. Por ejemplo, un 404 es un no found, un 500 es un internal error, y así cuando trabajas con procesos HTTP, así preguntas HTTP, request HTTP, los mensajes de error están codificados y aparte te viene un extra que es el error en sí. Pero ese error en sí depende a veces de quién haya creado ese servidor. A veces no viene, a veces simplemente viene el número. Un 500, un 400, un 303. Entonces puedes tomar eso y hacerle una traducción para dar un mensaje un poquito más bonito. Un nivel 3, es más, vamos a probar el nivel 2. Vamos a probar nivel 2. Aquí tenemos el error división por 0 y es el 1, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es copiarnos esta función, irnos al main, borrarnos el error y escribir nivel número 2. Punto status text, y ahora sí, vamos con el 1. Si salvamos y vamos a limpiar la pantalla. Si damos go room main go, vamos a tener el mismo error. La única desventaja que le veo a este nivel 2 es que cuando estés depurando, los errores no se ven tan claros. Entonces yo aquí tendría que irme al nivel 2 a buscarlo y decir, ok, ¿cuál es el división por 0? Tengo que buscarlo. Ah, es esto, ya entendí. Y continúo. El tema es la depuración. O sea, se ve un poquito más complicado. Ahora vamos al nivel 3. El nivel 3 es una combinación. Es donde tenemos nuestra estructura. Podemos tener una estructura que yo he definido X error con un código y un mensaje. Este mensaje puede ser cualquier cosa porque es una interfaz, puede tener un formato diferente, pero al final, para que esto sea un error, debo definir una función llamada de tipo error. Esta función de tipo error tiene que ser así tal cual como la ves, así con errors string, y tiene que retornar un string, y independientemente de lo que hagamos acá, el formato que le demos, al final tiene que ser un string. Entonces en este caso estoy usando un formato diferente y le estoy pasando tanto el código como el mensaje. Y aquí cuando uno instancia esta función, y uno aquí cuando usa esta función de new error y le pasa un código, puede generar rápidamente el mensaje del nivel 2 porque estamos usando status test.
Si le pasamos 1 aquí, va a ir y nos va a decir división por 0. Si le pasamos 400, nos va a decir no found, es decir, va a usar esto de acá, lo que tengamos acá. Estamos usando el nivel 2 también. Ok, entonces vamos a crearnos el error allá. Una última cosa. Esto de acá nos permitiría hacer un montón de cosas más, porque ahora ya tenemos un mensaje y un código, y también podremos hacerlo como JSON. Aquí podríamos poner un montón de funciones que nos ayuden a trabajar los errores. No sé, quizás una función de log, quizás una función de validación de error. Hay un montón de cosas que podríamos hacer para complicar esto y que nos resuelva algún tema de error que tengamos con nuestro, algún tema de cómo queremos manejar los errores dentro de nuestra aplicación. Y bueno, para usar este ejemplo bastaría con escribir la palabra nivel 3, porque estamos dentro del módulo 3, .new error. Y si lo probamos, vamos a dar go run main go, ya nos sale nuestro mensaje de error diferente, tal cual como lo estábamos definiendo en la función errors. ¿Ok? Si te has dado cuenta, tenemos una interfaz de error que podemos trabajarla de un montón de maneras. Ahora depende cuál te guste más, cuál se acomode a tu proyecto. Pero lo que te recomiendo es que juegues. Intenta crear diferentes objetos, así como yo he hecho aquí, de varios niveles, y trata de jugar con él, y el que se te acomode, el que te guste más, usa ese. Es ideal que manejes tus errores, es ideal que tengas centralizado ese tema, porque por ejemplo, si tuviéramos centralizado todos los errores de nuestro sistema en un solo archivo con un montón de variables, podríamos hacer una traducción de los mensajes a otro idioma, por ejemplo. No tendrías que ir navegando por cada uno de los archivos de tu sistema, de tu aplicación, para cambiar los mensajes de error, sino simplemente ir a un archivo y modificarlos. Eso vendría siendo una ventaja. Si lo pones en número, se hace un poquito más fácil, porque podrías simplemente aprenderte el número y ponerlo en cualquier sitio, y eso se traduciría. Y podrías cambiar el error muy rápidamente, igual como lo podríamos hacer en el nivel 1. Incluso podrías hacer lógicas de creación de mensajes de error, ya que hay una función de por medio. Y en el nivel 3 resulta que, como tienes un objeto, puedes capturar más información y con eso hacer lógicas de creación de mensaje. Como en este caso estamos colocando un código y el mensaje, podrías tener un montón de cosas aquí, rutas, ya no se me ocurre más nada, pero sí podrías meterle un montón de cosas. Incluso el mensaje la creación del mensaje podría tener una lógica como la tiene esta. Esta tiene una lógica muy interesante, que tú le puedes meter o no un mensaje extra, y ese mensaje va a sustituir el mensaje que estaba dentro del status text, es decir, ese mensaje predeterminado para ese código de error. Esto no me gusta tanto, pero lo copié. Yo lo copié de internet buscando cómo manejar los errores, y me copié esta estructura. Me gustó mucho el cómo lo hace, excepto esta parte de acá. Esto de acá, lo que yo haría es que lo concatene. O sea, era un mensaje extra. Es decir, tendríamos el código, el mensaje por defecto, y un espacio, una rayita, 2 puntos o lo que sea, el mensaje extra. Y con eso sí ya le veo más poder, porque podríamos personalizar mucho más aún el mensaje de error. Y bueno, eso es todo lo que quería comentar sobre errores. Si tienes alguna idea, algún link, algo que muestre una forma diferente de trabajar el error en Go, pásamelo. Estaré encantado de aprender esa forma, de entenderla, de ver cómo otra persona trabajó eso. Me encanta cómo Go trabaja los errores, porque te da demasiada versatilidad. Nos vemos en un siguiente video.